¿Qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión, a propósito del Día de la Mujer, quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes sobre la mujer en la Biblia. Pero antes de esto, quisiera que pensaran en lo siguiente, en una persona que trata de pedir ayuda, pero lamentablemente no le hacen caso, la ignoran. La persona requiere de una ayuda importante, vuelve a insistir y la ignoran, no le hacen caso, y la persona necesita que le pongan atención. ¿Y qué es lo que se ve obligada a hacer? A gritar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, incluso patalear, golpear en la mesa del escritorio para que le hagan caso. Lamentablemente, esto que estoy diciendo a nivel personal está sucediendo en nuestra sociedad, donde no solamente una persona o una mujer está pidiendo ser escuchado, escuchada, sino que está exigiendo ya ser escuchado porque se da cuenta que es alguien que tiene derechos y que tiene derechos que tienen que ser respaldados, escuchados, defendidos por la autoridad competente. A mucha gente quizás no le guste que en este día haya manifestaciones, vamos a llamar, violentas, con gritos e incluso con algo de destrucción. Pero esto es algo que ha rebasado precisamente, esto nos habla de que ha rebasado ya para muchas personas el dolor, la angustia, la decepción de saber que hay mujeres violentadas, de saber que hay mujeres violadas, de saber que hay esposas agredidas, personas atacadas y lamentablemente las leyes, las autoridades no dan una respuesta. Esto que acabamos de escuchar, yo espero que lo hayan escuchado, son las campanas del reloj de la parroquia, que de alguna manera nos recuerdan el tiempo que estamos viviendo, la hora que estamos viviendo. Y estos gritos de algunas mujeres significan el tiempo que estamos viviendo. Yo pienso lo siguiente, si una persona pide ayuda, pide atención, exige un derecho y se le responde inmediatamente, no tiene por qué gritar, no tiene por qué violentarse. El gran problema es que, como no se les ha hecho caso, como durante mucho tiempo ha existido apatía, bueno, ellas tienen que gritar exigiendo que las cosas cambien. Y yo estoy seguro de que cuando las cosas cambien, dejará de haber gritos, dejará de haber manifestaciones. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer manifestaciones de este tipo cuando todo está haciéndose de la manera correcta. Pero quizás en alguna ocasión o en muchas ocasiones tenemos que decir que como iglesia hemos sido también hasta cierto punto sordos o bien no hemos entendido correctamente la Sagrada Escritura y por lo tanto hay lugares donde incluso basándose en la Sagrada Escritura dicen la mujer tiene que someterse al hombre, la mujer tiene que ser sumisa, estar callada, estar en casa, aguantar al marido, aguantar a los hijos, aguantar cualquier tipo de cosa. ¿Y esto por qué? Porque algunas personas ingenuamente, o no sé si malévolamente, cuando se habla del pecado de Adán y Eva, dicen, es que Padre, Eva fue la culpable de que haya entrado el pecado al mundo. Eva engañó al hombre. Y hay que decir, no. Las dos personas, tanto Adán y Eva, fueron responsables de sus actos. Claro, fueron engañados, pero tanto Adán y Eva, en todo caso, son los responsables de que el mal haya entrado en su vida. Como actualmente, tanto hombres como mujeres podemos hacer que el bien entre a nuestra vida o bien engañarnos y hacer que el mal entre en nuestra vida. Pero con esta mala concepción, alguna gente dice, como Eva representa a las mujeres, hay que castigar a las mujeres. Caray, algo totalmente equivocado porque además en la Biblia no solamente se habla de Eva, sino se habla de muchas mujeres.
Y sí es cierto que hay algunas mujeres mencionadas en la Biblia con cierta maldad, como Dalila, esta mujer que engañó a Sansón, se aprovechó de él, o Jezabel también, una mujer terrible. También en la Biblia se resalta a las mujeres heroínas. Pero hay que entender también que la mujer no tiene únicamente un papel en el hogar. Es cierto, el libro de Proverbios en el capítulo 31 nos muestra una mujer ejemplar, pero hay muchas otras más. No es el único modelo de mujer ejemplar. En este caso, se habla de una mujer especialmente abocada al hogar. Dice así este texto: mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Sale en busca de lana y de lino y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana planta un viñedo. Saca fuerza de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no le es ajeno manejar la rueca. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Reconózcase lo que ha hecho con sus manos. Sea alabada ante todos por sus logros. Bueno, este texto nos habla de una mujer que está atenta al hogar, atenta al esposo, al marido, pero incluso una mujer que trabaja, una mujer que es habilidosa, que utiliza la rueca y el uso, elementos que se utilizaban en aquel tiempo para hilar, para hacer telares y cosas así, y una mujer que sale a buscar provisiones también, que no está esperando únicamente a que el marido las traiga a casa, sino que ella también colabora. Pero este no es el único modelo de la Biblia. Evidentemente hay muchas mujeres en nuestro tiempo y en otros tiempos que siguen el ejemplo de esta mujer, que se han dedicado a su hogar, a su esposo, a sus hijos, pero hay otras que también tienen otros campos de trabajo, como aquellas que precisamente ofrecen un servicio a la sociedad en distintos oficios, artes y trabajos. Bien, pero vamos a encontrar en la Sagrada Escritura a otras mujeres como por ejemplo Judith y Esther. ¿Quién es Judith y quién es Esther? Bueno, dos mujeres que en un momento en que el pueblo está a punto de ser aniquilado, sea por una derrota militar o sea por alguien que quiere destruir a todo el pueblo judío, ellas dicen no, no voy a esperar a que un militar, a que un jefe militar, a que un líder guerrero de mi pueblo salve al pueblo. En el tiempo de Judith, un hombre llamado Holofernes al frente de su ejército había rodeado a toda la población de Israel.
estaban a punto pues de caer bajo las manos de este terrible líder, y entonces Judith, una mujer llena de fe, piensa que puede servirle a Dios a través de su belleza, a través de su femineidad, pero sobre todo a través de su astucia y su gran fe. Ella se embellece y piensa ir ante el enemigo para presentarse como una traidora, para presentarse como alguien que quiere quedar bien con él, pero en el fondo lo que quiere hacer Judith es seducirlo para que, atrapado por sus encantos, él confíe una noche en ella y la siguiente noche, porque ella sale del campamento, va a visitarlo, etc., hasta que en un momento determinado, cuando él ya confía en ella, entonces ella lo embriaga y cuando está en este estado le corta la cabeza. Fíjense, algo que no hizo ni el más valiente del pueblo de Israel, algo que no hizo ni el líder más fuerte, ni con la mejor arma, lo pudo hacer Judith. Esta historia es tan importante que hasta el propio Miguel Ángel la pintó en la Capilla Sixtina. Una mujer venciendo al enemigo y haciendo que el pueblo pudiera tener una defensa maravillosa. En el caso del libro de Esther, se nos habla de un hombre llamado Amán que odiaba al pueblo judío, y como era consejero y muy cercano al rey, le pide que lo extermine. Claro, le inventa una serie de calumnias en contra del pueblo y el rey firma un decreto por el cual todo hombre y mujer judío tendrán que ser aniquilados. Ante esto, Esther también, aprovechando su belleza, se acerca al rey de una manera particular. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el rey tenía una esposa reina, pero varias concubinas. Pero las circunstancias de aquel momento hicieron que el rey estuviera enojado con la reina y la repudiara porque la reina no quiso cumplir una petición que le hizo. Ante esto, sabiendo que las concubinas podían tener un acercamiento mayor a el rey, un familiar de Esther la acerca al rey y ella con sus encantos, con su forma de ser, lo va conquistando a tal grado que hace que el rey haga a un lado el decreto que había firmado, salva al pueblo y hace que se castigue al hombre que quería aniquilar al pueblo. Esto lo pueden leer ustedes con todo detalle en el libro de Esther sin ningún problema. Así que encontramos ahí a dos heroínas y quisiera hablar de una heroína más cuyo nombre significa abeja. En hebreo se dice Débora. También en un tiempo en la zona donde se encuentra el monte Tabor, donde Cristo se transfiguró, claro, mucho tiempo antes de Cristo, también el pueblo estaba en peligro y no había ningún hombre valiente que se atreviera a enfrentarse al enemigo hasta que Débora, una gran juez, una gran profetisa, lo convence al líder más importante y finalmente ella, gracias a su convencimiento, hace que se enfrente a el enemigo. Pero como este hombre no había sido valiente, Dios va a hacer que el que le dé muerte al enemigo sea ¿quién? Una mujer. Así que esta historia narrada también en el Antiguo Testamento nos habla que gracias a Débora, este líder que estaba atacando al pueblo es eliminado. Mujeres guerreras, mujeres que son valientes, mujeres que utilizan las armas que Dios les ha dado, inteligencia, sabiduría, astucia y belleza, para derrotar al enemigo. Pero se nos habla también de otra mujer cuya historia me encanta porque es una mujer que ni siquiera era judía. La historia de Ruth se encuentra también en el Antiguo Testamento. Ella fue bisabuela del rey David y su historia es maravillosa. La sintetizo de esta manera. Un hombre llamado Ebimelech estaba casado con Noemí y ellos tenían 2 hijos. Ante una etapa de hambruna, de escasez de alimentos, dejan la ciudad donde vivían, Belén, para irse a la región de Moab,
una región no judía, en donde van a encontrar alimento. Allí, los dos hijos de Ebimelech y Noemí se van a casar con dos moabitas. Pero lamentablemente, Noemí se va a quedar sola. ¿Por qué? Porque primero muere Ebimelech. Después va a morir uno de sus hijos sin dejar descendencia y después el otro de sus hijos sin dejar descendencia. ¿Qué decían las leyes en aquel tiempo? Que si una mujer casada con alguien no tenía descendencia, podía regresar a la casa paterna. Por lo tanto, una de las nueras de Noemí dice, me regreso a la casa paterna, y Noemí la bendice. La otra, que es Ruth, tiene el derecho de regresar a la casa paterna de Moab, y sin embargo Ruth dice, no, a donde vayas yo iré, yo te seguiré, y tu Dios será mi Dios. Por lo tanto, es una mujer que se convierte al verdadero Dios, pero más allá de esto también una mujer solidaria con su suegra, que ya era mayor de edad, que no podía vivir por ella misma, no podía tener los recursos por ella misma. Regresan a Belén, pero al regresar a aquel lugar encuentran una casa en muy mal estado, no tienen tierras para trabajar, no tienen al parecer ningún familiar que les ayude, y entonces todas las mañanas Ruth sale a caminar detrás de los que recogen las espigas y de esta manera va llevando el alimento a su casa, porque había una ley en aquel tiempo para ayudar a los más pobres, a los más desfavorecidos, y era que si alguien iba cosechando la espiga y se le caían algunas espigas en el campo, ya no las podía recoger. ¿Para quién eran esas espigas? Para la gente pobre. Así que la gente pobre estaba detrás de los espigadores recogiendo esas espigas para convertirlas en pan en su casa. Así es como Ruth todos los días lleva humildemente el pan a su casa, las espigas a su casa, así alimenta a Ruth, hasta que el dueño de aquellos campos se da cuenta que es una mujer buena, que está ayudando a su suegra, y hace que los que están segando, que están espigando, dejen caer más espigas para que esta mujer pueda llevar más a su casa. Finalmente, la historia termina en que este hombre, el dueño de los campos, se enamora de Ruth y se casa con ella, convirtiéndose en la bisabuela precisamente de el rey David. Aquí vemos otro caso, una mujer que sin tener esposo e hijos, cuida a su suegra y contrae matrimonio después para convertirse también en madre, en esposa, en abuela y en bisabuela, dándonos un ejemplo de solidaridad con las personas necesitadas. Pero más allá del Antiguo Testamento, encontramos también cómo en la Biblia se da un lugar especial a las mujeres, incluso a las que eran consideradas como basura por los demás. Y aquí voy a decir lo siguiente. Hay que recordar que en la Biblia, si una persona tenía una enfermedad permanente, se consideraba maldecida por Dios, porque se consideraba que las enfermedades eran un castigo por Dios. Actualmente ya sabemos que no es así, que nos enfermamos tanto malos como buenos. Pero en aquel tiempo se pensaba que si una persona tenía una enfermedad larga, como la lepra, por ejemplo, o un flujo de sangre que no cesaba, era una persona casi maldecida por Dios, maldita. Y sin embargo, ¿cómo trata Cristo a personas así? El Evangelio nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre ya de muchos años, la hemorroísa, que incluso por pena, porque no se atreve a decirle a Cristo, sáname, ella se considera una pecadora, se acerca en medio de la muchedumbre y le toca el manto nada más, sabiendo que Cristo tiene poder para sanarla, y Cristo la sana. No solamente la sana, sino que le da unas palabras de aliento para que esta mujer sane de su flujo, pero también de sentirse una mujer maldecida y marginada. Misericordia hacia la mujer. Otro momento de misericordia hacia la mujer
Es cuando una viuda va a enterrar a su único hijo que ya era joven. Por lo tanto, una historia muy triste, porque imagínense una mujer que se queda sin esposo y que ahora se ha quedado sin el hijo que le ayudaba a tener el sustento diario. Una mujer totalmente sola y abandonada a su suerte. Y cuando va la procesión hacia el cementerio, Cristo, viendo a aquella mujer, pensando que en algún momento su madre se va a quedar igual, porque la Virgen María se va a quedar un tiempo sin esposo, sin José, y un tiempo sin hijo, sin Cristo. Quizás viendo en aquella mujer a su propia madre, detiene la procesión, toca al muchacho y lo levanta y lo regresa a su madre. ¿Qué es esto? Misericordia hacia una mujer sola, triste. En otro momento encontramos también a aquella mujer que va a ser lapidada, que va a ser apedreada porque la encontraron en flagrante adulterio, y todo el mundo la condena, todo el mundo la condena, y Cristo dice, a ver, el que esté libre de todo pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién eres tú para condenar a alguien si también tienes pecado? Cristo tiene misericordia hacia ella. Él que no tenía ningún pecado podía lanzarle una piedra, pero Cristo que no tiene ningún pecado tiene misericordia, la levanta y le dice, levántate y no peques más. Si la gente ya te había catalogado de lo peor, si la gente te había excluido, tú como mujer tienes derecho a continuar viviendo. Aun cuando hayas cometido una falta grave, puedes seguir adelante. Y por esta razón había tantas mujeres que seguían a Cristo, porque si en nuestro tiempo se margina a la mujer, si en nuestro tiempo se maltrata a la mujer, en tiempo de Cristo, cuántas cosas se habrán vivido. Y por eso había tantas mujeres que se sentían liberadas por la palabra de Cristo, diciéndoles, tú también eres hija de Dios, tú también tienes derecho a ser bienaventurada, tú también tienes derecho a ser feliz, tú también tienes derecho a ser amada por Dios y por toda la gente que te rodea. Otro punto importante es cuando Cristo alaba también a otra mujer, una viuda, que deja lo único que tiene, dos pequeñas moneditas en el templo, indicando cuántas mujeres hay que son capaces de dar más, no únicamente económicamente, sino de tiempo, de paciencia, de creatividad, de ayuda, que muchos hombres, o incluso que el hombre. Y esto evidentemente lo vemos en tantos hogares, sin hacer a un lado al padre de familia que da todo lo que puede. En muchos hogares, ¿quién es la que educa en valores? ¿Quién es la que ha decidido quedarse en casa para cocinar, para planchar, para estar surciendo, para estar limpiando la casa, para una gran cantidad de cosas? Una mujer a la que no le podríamos pagar con un sueldo todo lo que hace y que en lugar de agradecerle, muchos la tratan como si fuera una sirvienta. No solamente el esposo, sino también los hijos o los hermanos, porque en algunos lugares los hermanos son los que tratan mal también a la propia hermana. Finalmente, tengo que decir que en la iglesia, que es curioso que se le llame en femenino la iglesia como madre, como maestra, porque la mujer es eso, una madre, una maestra, una guía, una curandera, una enfermera, una consejera, tantas cosas. En la iglesia tenemos que valorar y reconocer a tantas mujeres que hacen un trabajo invaluable, catequistas, religiosas, misioneras, personas que ayudan incluso al sacerdote en sus necesidades y son las primeras que realizan un apostolado en tantos voluntariados. Y así como la iglesia tiene tantas mujeres, también otros lugares que tienen mujeres no católicas gozan de sus voluntariados. Ahí están las mujeres fuertes, 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 cambiando la historia. Y quisiera terminar con esto porque
Lamentablemente durante mucho tiempo escuchamos que se les decía a la mujer, si te casaste y tu marido te golpea, es tu cruz. Si te fue mal, es tu cruz. Y yo creo que esto no es correcto. Y una vez alguien me decía, padre, es que así lo dice San Pablo. San Pablo en una de sus cartas dice, mujeres, sométanse a sus maridos. A ver, pero hay que entender que el sometimiento al marido, así como en la Biblia el sometimiento a Dios, no es someterse para que me maltraten, para que me humillen, para que me desprecien, para que me violenten, para que me hagan daño. No, eso no. Si eso implicara someterse a Dios, entonces yo no me someto a Dios. Si eso implicara someterse a un marido, las mujeres no tendrían por qué someterse a un marido. ¿Qué significa en la Biblia someterse a Dios? Significa someterse y confiar en alguien que va a procurar tu máximo bien. Someterse a quien te va a cuidar más, a quien te va a hacer desarrollar todas tus habilidades, a quien te va a hacerte que te sientas feliz, etc. Para eso tendría uno que someterse a Dios. Es como el hijo que se somete al papá o a la mamá, es decir, confía en él, en lo que está dándole de comer, a la escuela que va, lo que le enseña, porque confía en que el padre o la madre le está haciendo feliz. Pero si un hijo tuviera que someterse a un padre golpeador, a un padre borracho, a un padre abusivo, etc., no tendría por qué hacerlo. En el caso de la mujer, lo que significa cuando San Pablo dice sométanse a sus maridos, significa porque tu marido tiene la obligación y la responsabilidad de protegerte, de mimarte, de hacerte feliz, de que no te falte lo necesario. Ah, bueno, entonces la mujer diría, ah, caray, pues así sí. Si mi marido va a preocuparse por mí, va a tomar en cuenta mis deseos, mis necesidades, mis gustos, mi deseo de desarrollarme, etc. ¡Qué maravilla! Pero someterse no significa me quedo callada aunque me golpee, me quedo callada aunque sea un irresponsable, me quedo callada aunque cometa todo tipo de abusos. No. En ese caso no se entiende correctamente el sometimiento. Y precisamente porque desgraciadamente durante mucho tiempo las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, le decían a muchas mujeres desde que estaban chiquitas, eres la niña de la casa, cállate, aguanta a tus hermanos, sírveles, tú eres la que tienes que aguantar en todo momento, etcétera. Claro, la mujer crecía con este espíritu de sometimiento, de esclavitud, sin poder decir absolutamente nada. Tú te callas y claro, después de un tiempo en que alguien ha sido agredido, violentado, no tomado en cuenta, y sabiendo que tiene derechos, y sabiendo que es amado, que es amada por Dios, claro, en un momento determinado entendemos por qué están explotando, por qué están diciendo basta, por qué están diciendo hasta aquí. Y yo espero que este tipo de gritos realmente sean escuchados por quienes han querido estar sordos porque no les conviene tener a una mujer que tenga la conciencia de que tiene la misma dignidad, los mismos derechos, capacidades, emociones, sentimientos, derechos a realizarse, a obtener la vida eterna, pero también la felicidad en este mundo. Así que, pues yo espero que esta reflexión nos ayude a todos a entender que la mujer, igual que el hombre, tiene dignidad, tiene derechos, es hija de Dios y tiene derecho precisamente a la salvación en la vida eterna y en este mundo. Ni una niña, ni una joven, ni una anciana, ni una madre, ni una trabajadora, ni una voluntaria, ni una religiosa, nadie tiene por qué sufrir abusos ni ser consideradas simplemente sirvientas,
Ya decía alguna vez un sacerdote, incluso a las religiosas les decía, miren, no es lo mismo el gato con botas que la gata con votos, porque a veces consideran a las religiosas como una sirvienta, como una gata, así se le decía lamentablemente durante un tiempo, como una gata porque hizo votos. No, las religiosas no hacen votos para ser humilladas, no hacen votos para que se aproveche de ellas, no, que se aproveche de ellas en su inteligencia, en su creatividad, en su generosidad, pero no que se aproveche de ellas en un mal sentido. Y finalmente concluyo diciendo que la Iglesia tiene a una mujer como un modelo especial, y es la Virgen María. Una, una mujer valiente, una mujer que nos enseña que si la amamos a ella, tenemos que amar también a todas las mujeres que están en nuestro entorno. Que Dios bendiga a las mujeres y que haga pronto que estos gritos cesen, porque ha cesado la violencia y todo maltrato y toda injusticia en contra de ellas. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.